Una vez más, en este domingo vamos a comentar las lecturas de hoy. Las lecturas tienen un hilo común. Nos están respondiendo a preguntas esenciales, porque la palabra de Dios nos invita a realmente confrontarnos con lo esencial de la vida cristiana. La primera lectura del Antiguo Testamento es maravillosa, muy conocida, como veremos, y va al grano. La segunda lectura de la Carta de Santiago evidentemente nos dice cómo tenemos que vivir la fe, de una manera muy clara. Y el Evangelio al final nos enfrenta con la realidad de nuestra vida cristiana, el día a día, cómo asumirlo y cómo vivirlo fecundamente. Escuchemos pues con atención. Lectura del profeta Isaías. El Señor me abrió el oído. Yo no me resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Mi defensor está cerca. ¿Quién pleiteará contra mí? Comparezcamos juntos. ¿Quién me acusará? Que se me acerque. Mirad, el Señor Dios me ayuda. ¿Quién me condenará? Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Me envolví en redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo, caí en tristeza y angustia. Invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. El Señor es benigno y justo. Nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos. Estando yo sin fuerzas me salvó. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el camino de los vivos. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Lectura de la carta del apóstol Santiago. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Si un hermano o una hermana andan desnudos y faltos de alimento diario, y uno de vosotros le dice, id en paz, abrigaos y saciaos, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta por dentro. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame esa fe tuya sin las obras, y yo con mis obras te mostraré mi fe. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron, unos Juan Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Y les preguntó, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Pedro le contestó, tú eres el Mesías. Y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de ello. Y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y mirando a los discípulos increpó a Pedro. Ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero
y perder su alma. La primera lectura es del profeta Isaías. Estamos ante uno de los cánticos, famosos cánticos del siervo de Yahvé, que son una de las joyas teológicas, literarias del Antiguo Testamento. Pertenece a la segunda parte del libro de Isaías, el que llamamos Deutero-Isaías, que va del capítulo 40 al 55, que se sitúa en la época del exilio, el momento del regreso del exilio. Por eso este libro es teología de la esperanza químicamente pura. Está dándole caminos de vuelta al pueblo que tenía dificultades de cantar a Yahvé en Babilonia. Y por lo tanto, esta figura del siervo de Yahvé se va a erigir como una figura clave para interpretar este regreso del pueblo de Israel. Ese regreso del pueblo de Israel que Isaías sitúa a Ciro como el Mesías, que facilita el regreso. Sin embargo, al introducirse este personaje, está dando una nueva clave, la clave que desde el sufrimiento, y así lo interpretan los cristianos, digamos, desde los primeros momentos, aplicándolo a Cristo, porque encontraron en esta descripción del siervo de Yahvé una semejanza igualable a la vida de Jesús, sobre todo en lo que se refiere a la pasión y a la muerte. Para los cristianos, por lo tanto, es un preanuncio del Mesías, el auténtico Mesías que lleva al pueblo de Israel del exilio a Jerusalén y a nosotros los cristianos nos lleva desde la muerte a la resurrección y la vida eterna. La segunda lectura es la carta de Santiago. Carta de Santiago que nos enfrenta de nuevo a lo pragmático de la fe, a lo nuclear, a lo que realmente cuenta si alguien tiene fe. Se le ha querido enfrentar la teología de la carta de Santiago a la teología paulina, por el acento que pone en las obras. No es verdad, porque poner de manifiesto que la fe sin obras no lleva a ninguna parte en la vida cristiana está muy claro para Santiago y para Pablo. Simplemente Pablo pone el acento en una cuestión, en la fe, y Santiago pone el acento en las obras que son consecuencia de la fe. Pero ambos se complementan sin ninguna duda. Es una falacia pensar que ambos se enfrentan sobre algo tan importante. Sobre todo teniendo en cuenta que si alguien ama, lo manifiesta de manera real, pragmática. Si alguien tiene fe, esa fe se traduce en obras de fe. Y es lo que Santiago viene a decirnos. Por lo tanto, el enfrentamiento no es entre Santiago y Pablo, sino entre interpretaciones que provocan muchas veces esta confusión. Pablo, es verdad, ha puesto el acento en la fe en Jesucristo como principio de salvación. Y eso es elemental en el cristianismo, sobre todo frente a la ley judía. Porque la salvación no puede venir sino de Jesucristo, y en ningún caso de la ley y sus preceptos. Pero la fe lleva a compromisos más radicales en razón de la gracia de la salvación. De lo contrario, el cristianismo sería absurdo. Podemos tener mucha fe, pero si no actuamos, ¿en qué se queda esa fe? De ahí la importancia de leer a Santiago en esa clave, porque nos enfrenta a situaciones concretas del día a día desde el punto de vista de la fe y de la caridad. El Evangelio de Marcos nos presenta un momento determinado allá en la zona del norte de Galilea, muy cerca de la frontera del Líbano, Cesarea de Filipo, que tantas veces hemos ido con los peregrinos, y Jesús tiene un cierto interés en preguntar sobre la identidad, las razones de su identidad, para que el que le siga tenga las cosas claras. ¿A dónde va y a quién siguen? Esto es esencial para nosotros, saber quién es este personaje. Por eso en el Evangelio hay 4 momentos muy precisos. La intención de Jesús y la confesión mesiánica de Pedro, en nombre de los discípulos, el primer anuncio de la pasión, el reproche de Jesús a Pedro y los discípulos,
que pretenden un mesianismo distinto del mesianismo que Jesús podía ver, y finalmente los dichos sobre el seguimiento. Pues bien, esta crisis de Galilea, sobre todo, se ha consumado con el seguimiento de Jesús, que se revela radicalmente, invitando radicalmente a sus discípulos. Pedro cree que confesándole como Mesías será lo más acertado. Pero, evidentemente, hay que clarificar qué Mesías es. El Mesías era esperado por todos los grupos y todos creían que era el liberador político de Israel. Sin embargo, cuando Jesús le presenta a otro Mesías, Pedro queda escandalizado. E inmediatamente aparece el reproche de Jesús a Pedro, uno de los más duros del Evangelio. Es como que de alguna manera le está destrozando su plan. Jesús le enseña que su papel mesiánico es dar la vida por los otros, perderla en la cruz. Y eso, lógicamente, alguien que espera un mesianismo político no lo podía entender. El triunfo cristiano es saber entregarse a los demás. No sabemos si Jesús pudo hablar directamente de cruz, o estos dichos están un poco retocados por Marcos en razón de lo que ocurrió en Jerusalén después de la muerte y resurrección. Pero bueno, lo que hay es eso, que Jesús nos enfrenta a la cruz. La cruz, nuestra propia vida, nuestra propia manera de sentir el amor y la gracia, el perdón y la misericordia, la ternura y la confianza en la verdad. La cruz es la vida para los que saben apostar por el seguimiento de Jesús, para los que saben escuchar su voz, para negarse a sí mismos, es decir, para abrir un espacio importante en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestras acciones, para que sea Jesús por medio de nosotros quien actúa. La cruz es la vida para los que saben perder. Por eso se puede hablar con sentido cristiano de llevar nuestra cruz. Y no debemos avergonzarnos de ello. No porque nuestro Dios quiera el sufrimiento. Dios no quiere el sufrimiento de los hombres. Pero el sufrimiento de los que dan sentido a su vida frente al mundo, el sufrimiento de aquellos que le dan sentido al sufrimiento en sus vidas, viene a ser uno de los signos de identidad del verdadero seguimiento de Jesús. Porque el sufrimiento está ahí, de una manera o de otra, antes o después, pero se puede vivir de muchas maneras. Y en cristiano solo se vive así. Feliz domingo. Estamos acercándonos al final del año litúrgico y Jesús no quiere que andemos en el error como Pedro, que se acobarda y quiere huir de la historia que Dios ha preparado. Jesús nos llama a vivir la vida de verdad, con lo que ello comporte, gozos y tristezas, alegrías y cruces. Si alguno quiere seguirle, tiene que estar presto a coger la cruz, a perder la vida, a anunciar, a compartir. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Santiago en la epístola lo resalta. La fe, lo que decimos, si no va acompañada de obras, llega a morirse, porque la fe se multiplica cuando la ejercitamos. Y el profeta Isaías habla de la experiencia del propio Jesús en el Cántico del Siervo. El Señor me abrió el oído. Yo no me resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Mirad, el Señor Dios me ayuda. ¿Quién me condenará? Esta es la fe de Jesús, a la que nos llama, sin huir, sin escaparnos, poniendo siempre la confianza en Él. Hemos vuelto, gracias a Dios, con su ayuda. Os deseamos un feliz fin de semana. Vamos
vamos recuperando el tono del curso normal, vamos acabando el ciclo del año litúrgico, estamos ya en el domingo 24, ya nos vamos acercando y cada vez las cosas el Señor quiere que las tengamos más claras y que le sigamos a Él, sabiendo que en el camino vamos a encontrar tropiezos y dificultades. Pero Él está ahí. Feliz día.